o cualquier circunstancia que, como siempre, en cualquier nación del mundo pudiera existir. Sin embargo, su vida fue truncada con la participación activa, convicta y confesa, donde no puede haber en este momento ningún lugar de excusa o de justificación para apartar o para disminuir o para minimizar la participación de quienes aparecen como elementos clave en este monstruoso delito que lamentablemente tiene vinculaciones de carácter político en razón de que sus ejecutores actúan y actuaron de manera directa, y es otra reflexión que quiero hacer, en dos hechos que, si nos circunscribimos a la historia reciente, fueron presentados o intentaron ser presentados como acciones pacíficas, protestas constitucionales. Me estoy refiriendo concretamente a las manifestaciones armadas y criminales ocurridas durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2014, conocido como las guarimbas, y que derivó en una acción criminal y terrorista con la muerte de 43 personas y las lesiones a 800. ¿Por qué ubico de alguna manera y de forma colateral la monstruosa ejecución y crimen de la señora Liana Ixa Argueta González con los coletazos, pudiéramos decirlo así, de las guarimbas y de la organización de los campamentos? ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente las guarimbas y los campamentos del año pasado quisieron siempre, los factores que la promovieron, lamentablemente un factor radical de la oposición, quisieron presentarlo nacional e internacionalmente como que si fuesen picnics o acciones de amor y paz hechas por manifestantes pacíficos. Pero vean ustedes que los ciudadanos Carlos Eduardo Trejo Mosquera y José Rafael Pérez Venta fueron activistas militantes de tanto las guarimbas como los campamentos. Y eso está totalmente comprobado por el material audiovisual, por el material fotográfico, que incluso llegó a ser no solamente publicado en redes sociales, en fotografías con dirigentes políticos de oposición, sino incluso en entrevistas audiovisuales a medios internacionales. Cuando digo que debemos reflexionar sobre lo que implicó aquella jornada terrible y criminal y violenta conocida como las guarimbas y los llamados campamentos que se instalaron en el área metropolitana de Caracas, tenemos rápidamente entonces que concluir, yo creo ya sin lugar a dudas, si es que alguien tenía duda, que dichas jornadas fueron violentas, trágicas, y que quienes participaron en ellas estaban totalmente comprometidos con opciones violentas en contra de la democracia venezolana, pero también contra las personas. Y tengo las razones totalmente fundamentadas para decir lo que estoy acá refiriendo. Me voy a detallar el perfil de Carlos Eduardo Trejo Mosquera y el de José Rafael Pérez Venta para, de alguna manera, llamar a la reflexión a quienes están en política de no seguir usando a la juventud venezolana en acciones de carácter criminal, violenta, para no solamente desestabilizar en algún momento la política venezolana, sino para instruirlos paramilitarmente en el asesinato y en el crimen, que ya fue develado con la lamentable muerte y asesinato de Liana Ixa Argueta González. Por ejemplo, Carlos Eduardo Trejo Mosquera está asociado a la juventud del Partido Primero Justicia, fue director nacional de la Operación Libertad, se encadenó en huelga de hambre en el año 2006 en las afueras del Ministerio de Transporte, en Valera, Estado Trujillo. Fue encargado de logística de Primero Justicia para las actividades de calle planificadas en la ciudad de Caracas durante la campaña presidencial del año 2012.
ha estado muy cercano al alcalde del municipio Sucre y participó en actividades de agitación de calle durante los años 2011 y 2012. Fue parte del comité de apoyo en la campaña presidencial de Enrique Capriles Radosky en el año 2013. Coordinó el campamento instalado en Chacao durante las guarimbas del año 2014. O sea, estos son datos que nos debe llamar a la reflexión y nadie puede eludir. Yo siento que cuando ocurren hechos como este, lo primero que debe hacer la dirigencia política, sea cual fuese, de cualquier signo, es demarcarse inmediatamente de no solo del hecho monstruoso del asesinato, sino de la reflexión sobre lo que implicó para Venezuela terriblemente el tema de las guarimbas y de los campamentos, porque ya vemos qué tipo de gente estaba involucrada en ello. Por si fuera poco, José Rafael Pérez Venta, otro de los implicados en el monstruoso asesinato de la señora Ergueta, también ha sido miembro de la Operación Libertad. Activaba como dirigente juvenil de Voluntad Popular. El 14 de febrero del año 2015 estuvo presente en la protesta en la Embajada de Cuba para reclamar contra el gobierno de Venezuela. Se encuentra vinculado a personas que de manera directa participaron de forma violenta en las guarimbas del año 2014 y por la fotografía que hemos observado, él ha estado directamente asociado y relacionado con los principales jefes de la oposición política venezolana. Igualmente tiene una vinculación directa con la alcaldía metropolitana mayor de la capital de la República de Venezuela, por las razones ya difundidas que implican incluso a su familia. Y obviamente cuando nosotros vemos estos perfiles y luego vamos a la práctica asesina de cómo ellos dos actuaron en el monstruoso descuartizamiento de la señora Aisha Ergueta González, también tenemos que agregar que policialmente ellos han sido convictos y confesos en el entrenamiento paramilitar que presuntamente les dio el general Antonio Rivero, hoy prófugo de la justicia. Yo creo que banalizar este tema, querer silenciarlo o manipularlo o distorsionarlo cuando hay evidencias claras de carácter policial, de carácter científico, investigadas por el Ministerio Público, por los tribunales de justicia, sería un grave atentado contra la democracia que sumaría un ingrediente terrible ya al monstruoso hallazgo de este vil asesinato. Quiero destacar, aparte de la reflexión que hago de cómo este monstruoso asesinato es un coletazo de la participación de los mismos en las guarimbas y en los campamentos de los dos sujetos que aparecen identificados, convictos y confesos con este crimen, Trejo Mosquera y Pérez Venta, la banalización que también se le ha dado por parte de algún sector mediático, tanto nacional como internacional, al tema de los derechos humanos. Sinceramente, esto debe llamarnos profundamente a la reflexión, porque ¿cómo puede ser posible que uno de los ciudadanos implicados en este abominable hecho, el señor Pérez Venta, ha sido presentado socialmente, políticamente, en medios locales e internacionales como un defensor de los derechos humanos? Cosa que ustedes pueden fácilmente documentar con las entrevistas incluso que le dio a una televisora colombiana, donde el presentador lo califica como una especie de adalid de la paz, de adalid de los derechos humanos, de defensa de ciudadanos privados de libertad por las guarimbas del año 2014, cuando efectivamente era un sujeto o es un sujeto totalmente
ganado para el crimen con prácticas no venezolanas. En Venezuela no ha habido una tradición en el pasado, si nos vamos al siglo pasado, si nos vamos a los primeros años de esta década del 2000 en adelante, de la práctica del descuartizamiento de las motosierras y sus colaterales maneras de matar. ¿Quién instauró esta práctica con la fuerza más terrible en Colombia? Particularmente alguien que tuvo la primera magistratura durante muchos años, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien todo el mundo sabe ha estado vinculado a gente como por ejemplo Carlos Castaño, quien en América Latina fue el que instauró la práctica de las motosierras y la de desmembrar a sus víctimas con un fin. Yo observo que el fin es causar conmoción, obviamente, en la sociedad. Cuando usted ve que prácticas como la que hacía Carlos Castaño en Colombia contra campesinos, contra supuestos simpatizantes de la insurgencia colombiana, que aparecían desmembrados y lanzados a las casas, en la fachada de las casas de sus familiares, o en los ríos, y uno ve una práctica como la que acabo de reseñar de la muerte de la ciudadana Ergueta, donde de forma, según mi opinión, totalmente premeditada, ella es desmembrada, su cuerpo descuartizado y dejado en un vehículo, obviamente, para que sea encontrado. Y luego ocurra lo que ya hemos visto. ¿Quién en su sano juicio hoy, independientemente de alguna postura política, y estoy hablando como vocero del Poder Ciudadano, como presidente del Poder Ciudadano en Venezuela, como titular de la Defensoría del Pueblo, y es un llamado muy sincero a la reflexión, ¿quién puede estar de acuerdo con este hecho y quién puede, teniendo ellos las militancias que han tenido, que no puede, eso es algo imborrable, es como una huella dactilar? Usted no puede hoy, luego de los antecedentes que he leído, que están totalmente documentados, decir que estas dos personas no tuvieron nada que ver con las guarimbas, que totalmente las califico de terroristas, de violentas, de asesinas, que causaron graves daños al país, con la búsqueda de derrocar al ciudadano presidente Nicolás Maduro, porque desconocieron su investidura presidencial y creyeron que por esa vía podía darse el derrocamiento de su gestión de gobierno. Vimos lo que ocurrió. Pero vean ustedes, estas personas en el momento que actuaron fueron protegidas, fueron amparadas y siguieron actuando en política, incluso en el año 2015. Pero ¿cuál ideología pudieron haber tenido el señor Trejo Mosquera o el señor Pérez Venta o el señor Angulo Sánchez, que también aparece vinculado en el hecho al aplicarle descarga eléctrica a la víctima y participa junto con ellos en el descuartizamiento del cadáver? ¿Qué defensa de carácter ideológico o qué militancia en favor de los derechos humanos pueden tener estas personas en este tema? Entonces, obviamente, nosotros, como Instituto Nacional de Derechos Humanos, tenemos que hacer recomendaciones muy puntuales, un llamado al debate político, a la concordia, pedirle a los sectores extremos que participan en la oposición demarcarse de manera abierta de estos métodos. Vamos hacia una campaña electoral para elección de una Asamblea Nacional que será renovada. El clima que tiene que existir en el país es de paz, es de estabilidad institucional. Los llamados a desconocer el Estado de Derecho, a tumbar un gobierno, a reeditar las acciones de abril del año 2002, de las guarimbas del año 2013 y 2014 con muertos y heridos, no debe ocurrir nunca más. Y por ello nosotros le hacemos un llamado a los tribunales de justicia, al Ministerio Público, que en torno a este caso aplique todo el peso de la ley, que sea ejemplarizante la acción del Estado venezolano en estos hechos para que no vuelvan a ocurrir, y que al interior de los sectores políticos de oposición
queremos escuchar, yo creo que podemos hacer ese llamado, queremos escuchar del sector opositor un mea culpa sobre estos casos, porque obviamente aparecen vinculados militantes de la oposición en estos hechos, que fueron presentados públicamente como tal, que participaron con activismo partidista opositor de manera pública y notoria. Entonces no es echarle tierra al caso y no manipular la información, como hemos visto, que no ha tenido éxito, por cierto, de querer dañarla contaminarla con falsas hipótesis, sino más bien condenar el hecho, expulsar a estos. De entrada, lo moral y ético es expulsarlos de primero justicia y voluntad popular. Primero. Segundo, demarcados y expulsados estos militantes de estas organizaciones, reflexionar hacia sus bases. Los métodos violentos traen este tipo de hechos. Estas enseñanzas paramilitares traen este tipo de hechos. Y obviamente, para terminar, los Estados Unidos de América tienen en su territorio a muchísimos asesinos. No solamente a Posada Carriles, que Venezuela pidió su extradición porque él fue el comisario Basilio en los años 70 que torturó y mató a militantes de izquierda y voló el avión cubano. No ha sido entregado. No ha sido entregado muchos de los golpistas de abril del año 2002 que están viviendo sanamente y tranquilamente en los Estados Unidos, que habla mucho de los derechos humanos. No está extraditado porque no lo han entregado Antonio, el general Rivero, que tiene que ver con estos hechos porque ha sido vinculado en esta materia. Entonces, lo que se impone también en el compromiso internacional de los derechos humanos es que estos violadores convictos y confesos de los derechos humanos sean también enjuiciados en nuestro país. Un poco pues es nuestro pronunciamiento, esta nuestra reflexión muy contundente, conmovidos como está toda la opinión pública nacional de estos hechos, y agradezco pues a todos ustedes cualquier otra interrogante sobre el mismo y la difusión de este pronunciamiento que tiene que ver estrictamente en un llamado a la paz y a la concordia en nuestro país, aún más en este año electoral. Me gustaría consultarlo porque Bien, amigos televidentes, son palabras del defensor del pueblo Tarek William Saab, quien se ha pronunciado en el caso del asesinato